Qué maravilloso continuar con el estudio del libro del Apocalipsis. Ya hemos estudiado varios pasajes y hemos visto cómo Dios en su infinita misericordia está cuidando su iglesia, está atrás de ella como alguien que ama con un amor tan grande y maravilloso. Estamos estudiando la iglesia de Tiatira. Históricamente, esta iglesia se le ubica entre los años 538 después de Cristo hasta el año 1517 después de Cristo. El significado de Tiatira es dulce sabor de la labor. También se menciona como el sacrificio de arrepentimiento. Otras personas mencionan esto como las enseñanzas de Satanás. Bueno, para muchos de nosotros este es un mensaje realmente diferente. Estamos entrando en un estudio donde el pueblo de Dios, los hijos de Dios, están pasando por momentos difíciles. Tiempo de oscuridad. ¿Qué es este tiempo de oscuridad? El decreto de Justiniano nombra al obispo de Roma como corrector de los herejes. La Biblia ya no era la autoridad. El ser humano decide lo que se debe creer. Ya Dios no está en control de los hombres. Aunque Dios había hecho a los hombres libres, nadie puede decidir por nosotros. En este tiempo de oscuridad, los hombres ahora se pusieron como correctores. Ellos estaban haciendo la diferencia entre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Este es un estándar que afectó a todos. En esa ciudad había el dios Apolo, y Apolo era adorado en ese tiempo. La iglesia era una iglesia que estaba pasando por un tiempo realmente difícil, pero interesante. Tiatira, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí hay algo interesante que nosotros necesitamos entender. El Señor conoce las obras de cada uno de sus hijos, pero conoce también cómo actúa la iglesia como iglesia. En el versículo 20 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se ha arrepentido de su fornicación. Aquí es algo interesante que nos menciona. ¿Qué es esto de fornicación? Está hablando de algo que tiene que ver con el sexo, pero en realidad está hablando de algo que tiene que ver que las personas han dejado al Dios verdadero y se han ido tras dioses extraños. Esto en la Biblia se menciona como fornicación. Nosotros vamos a ver más adelante algunos de los detalles de esta iglesia. Continuamos la lectura. He aquí, yo le he arrojado en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos los heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Mis amigos, aquí se hace una mención interesante. No voy a poner más carga, ya que tú has conocido las profundidades de Satanás. El verso 25 dice: pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Este es un pensamiento hermoso. Además dice, le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mensaje grande dado a la iglesia de Tiatira. Es una iglesia dividida, que tiene problemas, pero es una iglesia que está mejorando. Las cosas presentes son mejores que las cosas pasadas. Veamos la persona de Jesús en esta iglesia. Esto es algo hermoso, fascinante. En Apocalipsis 2, 18 y 19 nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Allí se nos presenta algo hermoso. Esta iglesia tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Esta era una iglesia pequeña, pero una iglesia importante. Esta iglesia de Tiatira existía en una ciudad que hoy todavía existe, pero esta iglesia tenía problemas realmente difíciles. ¿Cómo analiza el Señor Jesús esta iglesia? Nosotros podemos mirar el análisis. Yo conozco tus obras, amor, fe y servicio. Mis amigos, ¿qué es lo que nosotros vemos allí? El Señor dice que las obras de esta iglesia eran especiales. Ahora, mucha gente dice que las obras son importantes. Yo te voy a decir, sí, son importantes, pero nosotros no nos salvamos por obras. Mucha gente piensa que la salvación es por las obras. No, la salvación es por Cristo Jesús. Jesús es la fuente de salvación. Él nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Señor nos muestra que la salvación es únicamente de parte de Dios. La pregunta es, ¿qué lugar ocupan las obras? Las obras son el resultado de la salvación. Si yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, si Jesús vive en mi corazón, en mi vida se van a producir obras maravillosas. Y noten, esta iglesia tenía una vida hermosa. Tenía amor, tenía fe y tenía servicio. ¿Qué quiero decirte aquí? El amor no viene del hombre. El amor es un regalo de Dios. El amor viene de la gracia de Dios. La fe también es un regalo de Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros no tenemos fe. La fe es la fe de Jesús. Esa fe que Dios pone en nosotros. Esa fe que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero junto con el amor viene el servicio. Pero además de esto, la iglesia tenía algo más. Tenía paciencia. Esta paciencia que los hombres necesitamos. Esta paciencia que va más allá de lo que nosotros esperamos. Esta era una iglesia muy activa. Era una iglesia llena de trabajo, llena de amor, llena de fe, llena de servicio. Una iglesia paciente. Y esto nos hace recordar la característica que tendrán los hijos de Dios o los santos de Dios. Mis amigos, los hijos de Dios que viven en todos los tiempos tenían características muy bonitas. Apocalipsis 14:12 nos menciona, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y aquí yo quiero detenerme para compartir contigo algo importante. ¿Qué es esto importante? Les mencioné hace un momento que las obras no son de nosotros. Las obras vienen de Dios. Las obras lo produce Dios a través de nosotros. Y aquí se nos menciona
que la fe de los santos no es su fe, es la fe de Jesús. Ahora piensa en esto. Para tener fe, yo tengo que estar en la persona de Jesús. Jesús tiene que vivir en mi corazón a través del Espíritu Santo. Jesús tiene que habitar en medio de nosotros para que podamos ser gente diferente, gente de Dios, gente que vive en el último tiempo. Esta iglesia era una iglesia paciente, una iglesia que estaba mejorando. Yo te pregunto, ¿cómo está tu iglesia? ¿Tu iglesia es una iglesia que está pasando por momentos difíciles? Quizás estás pasando en esta iglesia y tú dices, bueno, así es la iglesia, pero la iglesia eres tú como persona. Y para que la iglesia cambie, tienes que cambiar tú. La iglesia solamente va a mejorar si tú mejoras. Si tú pones el corazón en tu iglesia, si tú pones tu energía, tus fuerzas, el Señor va a hacer de tu iglesia una iglesia maravillosa. Esto era lo que estaba pasando en esta iglesia. Pero es una iglesia paciente. Es una iglesia que va mejorando. Apocalipsis 2:19 nos menciona que conoce las obras, la fe, el amor, el servicio, la paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Y qué hermoso que se diga eso de tu iglesia. Que lo que estás haciendo ahora es mejor que lo que estabas haciendo antes. Cuando una iglesia camina así, entonces las cosas son diferentes. Lo que nosotros estamos estudiando en estas iglesias, nosotros estamos encontrando varias cosas interesantes. Primero, que cada iglesia representa un tiempo en la historia. Este tiempo en la historia se caracteriza por las diferentes cosas que hay en ellas. Como ser, esta iglesia era una iglesia que estaba mejorando, pero era una iglesia que tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Apocalipsis 2:20 nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El problema, ¿cuál era? El problema era tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia en esta iglesia era una tolerancia consciente. Pensaban que todo estaba bien. Y esa clase de tolerancia trae problemas. ¿Por qué? Porque la gente empieza a comprometerse y comienza también a comprometer sus principios. Mis amigos, hay cosas que nosotros no podemos negociar como cristianos. Hay principios que no son negociables. ¿Cómo ser? Los 10 mandamientos son principios eternos. Los 10 mandamientos no son negociables. No importa con quién estés, no importa con quién hables, no importa en qué iglesia estés, los 10 mandamientos son de Dios. Y si es de Dios, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Y te digo algo, si tú estás en una iglesia que está quebrantando los mandamientos de Dios, tú tienes que pensar y tienes que analizar. Tú me vas a decir, pero todas las iglesias obedecen mandamientos. Yo te voy a decir algo, amigo, no todas las iglesias obedecen los mandamientos de la Biblia. Si tú quieres investigar cuáles son los mandamientos de Dios, yo te voy a pedir que vayas a Éxodo 20. Y cuando tú abres la Biblia en Éxodo 20, tú vas a encontrar principios que no son negociables. Nunca puedes negociar, porque las cosas de Dios no son negociables. En esta iglesia había un problema, era que ellos eran negociables. Esta iglesia había una mujer que le encantaba llevar mensajes, una iglesia que estaba en contra del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En esta iglesia se le conoce a la mujer llamada Jezabel,
una mujer manipuladora, un líder religioso que lleva a la gente a pecar. Ella adoraba a Baal. Ella no estaba en contra de Dios. Simplemente ella estaba mezclando la religión. Ella estaba sincronizando la verdadera fe con la fe falsa. Mis amigos, hay iglesias en este mundo que parece que hablan de Dios, que parece que hablan de Jesús, pero no están basadas en los principios de Jesús. Están basadas en las tradiciones, están basadas en los compromisos establecidos por años, están basados en hombres que pusieron normas en contra de las normas que Dios tiene. Y el Señor Jesús dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas. Toleras a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos. Les enseña a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella se dice ser profetisa. En este contexto, ella dice tener autoridad de Dios. La pregunta es esta. La iglesia que tiene una dirección equivocada por una profetisa, una iglesia que está viviendo con la dirección de una persona que tiene enseñanzas equivocadas, contrarias a la palabra de Dios, allí tú no estás bien. Juan estaba enseñando y Juan estaba mostrando que esa iglesia había perdido la autoridad directa de Dios. Ella había abierto la licencia para el pecado. ¿Qué hizo Dios entonces? Noten que Dios hizo algo maravilloso. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que está siempre presente. Dios sabe todo lo que pasa en medio de nosotros. Dios sabe que nosotros toleramos algunas cosas, pero Dios es paciente. La paciencia de Dios no va a durar para siempre. Dios es un Dios que nos soporta con misericordia. Nos dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongo la vida, por eso te doy vida, te doy esperanza. ¿Por qué? Porque es un Dios que tiene paciencia. Apocalipsis 2, 21 y 22. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El texto nos muestra, hay un tiempo para arrepentimiento. Dios nos dice, en tiempo oportuno te he llamado, hoy es el tiempo de tu salvación. Tú puedes venir y dejar que Dios cambie tu corazón. Dios te da tiempo, pero cuando el tiempo de Dios se termina, nota cómo el Señor describe en el verso 22. He aquí, yo le arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellos adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora el Señor nos dice, yo te doy una oportunidad y te doy esa oportunidad para arrepentirse. Amigos, ese Dios es el Dios más maravilloso que yo puedo conocer. El Dios que siempre nos habla de su misericordia, pero llega un momento en que los juicios de Dios se manifiestan. ¿Cómo se manifiestan esos juicios de Dios? Nota cómo dice Apocalipsis 2:21. Nos dice, yo te arrojo en cama. Y esto nos hace pensar, arrojado en cama, quizás una enfermedad, quizás un problema económico, quizás un problema sentimental. Algo hace Dios para que tú pienses, para que tú le busques, para que tú le llames. Es tiempo de buscar a ese Dios maravilloso, a ese Dios todopoderoso. Dios nos ofrece una cama de aflicción. Y usted va a decir, pero una cama de aflicción, ¿qué sentido tiene? Mi amigo, una cama de aflicción tiene un sentido realmente especial. ¿Por qué? Cuando usted va a cama, no va por el descanso solamente.
Cama de aflicción significa caer en una cama por una enfermedad. Pero Dios dice que la enfermedad es para beneficio suyo. ¿Por qué? Porque cuando estamos acostados, podemos levantar nuestros ojos al cielo y podemos ver la misericordia de Dios. Podemos decir, querido Dios, por favor, ven a mi lado, ayúdame a resolver mi problema. Y es allí donde Dios obra y donde Dios actúa. Cuando Dios actúa, nos pide, por favor, hijo mío, arrepiéntete. Esta es una de las posibilidades que los seres humanos tienen para salir del peligro de la muerte antes de llegar al juicio donde nosotros no tengamos ninguna salida. Es mejor arrepentirse en el momento cuando Dios nos da esa oportunidad. En el verso 23 nos dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y a cada uno le daré según vuestras obras. Algo que me hace pensar, mi amigo, Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso. Pero Dios sabe lo que tú más amas. Tú amas a tus hijos y Dios dice que herirá a tus hijos de muerte. Y esto nos hace pensar que nuestro comportamiento afecta también la vida de nuestra familia. La iglesia de Tiatira era una iglesia dividida. Había mucha gente siguiendo a Jezabel y esto le traía dificultades a la iglesia. Pero ¿cuál es el consejo de Jesús? El consejo de Jesús es realmente maravilloso. Apocalipsis 2:24 nos dice el consejo: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré más carga. Esto es al remanente. Y qué hermoso. Es la primera vez que la Biblia hace mención a un remanente. ¿Qué es un remanente? El remanente es lo que queda después de los problemas, después de la tribulación, después de la lucha. Siempre hay gente sincera que permanece en la iglesia de Dios. Quizás tú estás en una iglesia donde hay tantos problemas, tantas dificultades. Estás en una iglesia donde tú naciste, donde tú sabes que no es la verdad, que cuando lees la Biblia tú solo ves que esa iglesia es una iglesia que vive de las tradiciones, que vive de la idolatría. Pero es tiempo de que tú busques a Dios. Y si tú estás en una iglesia idólatra, ve al Señor Jesús, ábrele tu corazón y deja que Jesús tome el control de tu vida, porque solo así las cosas cambiarán para ti. Cuando habla del remanente, de ese remanente que nos menciona el libro del Apocalipsis, mucha gente piensa que el remanente es la gente fuerte. Pero yo te digo una cosa, tú eres ese remanente maravilloso de Dios. Si tú te atreviste a estudiar este libro del Apocalipsis y tú te atreviste a quedarte un tiempo escuchando, es porque en tu corazón el Espíritu Santo de Dios ya ha comenzado a trabajar. Yo quiero decirte que tú tienes que pensar que no puedes jugar con el pecado. Nosotros no podemos jugar con el pecado. El pecado trae tanto dolor al corazón de Dios. Cuando nosotros vemos a Jezabel, ella pensaba que podía jugar con las cosas de Dios y también con el pecado. Pero esto no es correcto. En el Apocalipsis capítulo 2, verso 24 dice: pero a vosotros los demás en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Dios dice: no te impondré otra carga.
Luego menciona, retén lo que tienes hasta que yo venga. Retén lo que tienes. Este es un mensaje hermoso. Es un mensaje que nos menciona que aunque tengas dificultades, estas dificultades Jesús lo va a resolver. Y yo te digo, pon tus cargas en las manos de Dios. Pon tus cargas para que Él la lleve por ti. Pon tus cargas para que tú puedas permanecer fiel. Por favor, te doy un consejo. Mantén tus ojos en la recompensa. Y nos dice en el verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Oh, mis amigos, qué hermoso es saber que Dios nos da autoridad. Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis amigos, nosotros podemos recibir la autoridad de Dios. Hoy los hombres de la tierra, los gobernantes, tienen autoridad. Pero esa autoridad de los gobernantes es una autoridad pasajera. La autoridad que Dios nos promete es una autoridad que va por encima de todas las autoridades. Es la autoridad que Dios da a su pueblo. Nos da autoridad sobre las naciones. Y en otros pasajes de la Biblia, el Señor nos constituye como reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Dios no te está ofreciendo un fracaso. Dios te está mostrando una vida diferente. Aunque tu iglesia haya caído, tú todavía puedes salir de ella. Tú todavía puedes arrepentirte, porque Dios no juzga a los hombres en paquete. Dios nos juzga individualmente. Tú puedes entregar tu vida a Jesús. Tú puedes darle tu corazón a Jesús. Y el Señor cambiará tu tristeza en alegría, tu dolor en gozo, y vendrás a ser un ser humano diferente, feliz. Amigo, no importa lo que pase, solamente oye al Espíritu Santo de Dios, porque Él tiene amor, ternura para ti. Dios te bendiga. Te invito a continuar escuchando la palabra de Dios.